Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Nos ha costado arrancar, ¿eh? Es magíster por algo, ¿a que sí? Maese. ¿Nos oye? Oye, duendes, ¿no? Pero es magíster por algo, porque es que tú le ves, de donde estoy yo, le veo con el chorizo, el queso, el salchichón, pero es que después el ordenador encima, con los mandos, leyendo así a mala manera. Pero... Para que veas que es chico, pero al ser magíster se nota. Es magíster machote. Magnificus. Magíster magnificus. Bueno, Ay, don Joaquín, bienvenidos. Bienvenidos, compañeros. Estamos otra semana aquí. Programa 79 de No me cuentes historias. El programa de historia de Onda Plana Santa Cruz. Y bueno, pues aquí, pese a las dificultades técnicas, sociales, sanitarias, de todos los tipos, climáticas, pues, estamos aquí. Nosotros hacemos lo posible por estar aquí todas las semanas y bueno, pues ofreceros un programilla más. Dificultades físicas también. 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 No sé dónde se habrá sentado el director. Bueno, no voy a dar detalles. Aunque son un tanto escabrosos. Sí. Bueno, el caso es que nuestro programa 79 está en marcha, que tiene por título... espera, que no lo tengo por aquí. Joaquín, ¿lo tienes tú por ahí? Yo sí lo tengo. Pues sí, venga, pues lo vamos a llamar Nos divertimos y nos ilustramos con las desamortizaciones decimonónicas y un conde transilvano. Toma ya. Un conde... Tengo que leer despacio porque es complicado. Sí, es que... Pero hay un error. Hay un error. Porque no era Transilvania. Cuenta. Bueno, todavía no existía Transilvania. No me digas. Sí, existía Transilvania, Moldavia y Valaquia. Y era Balaco. Ahí lo tienes. Era Balaco, anda, mira. Era Balaco, sí. Estamos refiriendo, lógicamente, al conde Drácula, al verdadero conde Drácula. Me inspiró esto del soldadito de plomo del otro día, me inspiró y dije, pues voy a hablar del... ¿Y qué tiene que ver el soldadito de plomo con el conde Drácula? Pues nada, Hombre de Dios. pero se me vino a la cabeza. Se te vino a la cabeza, bueno. Bueno, pues entonces ya nos has desvelado eso, que vas a hablar de Vlad Tepes, ¿no? Ajá. Es Vlad Tepes, el conde Drácula, contarnos su historieta. Y don Joaquín nos va a hablar de desamortizaciones, ¿no? Exactamente, siguiendo con la serie de programas sobre el siglo XIX, pues un programa un poquito más económico, que es el tema de las desamortizaciones, bueno, económico, político, que sobre las desamortizaciones, sobre todo Mendizábal y Madoz, que son las más conocidas, pero trataremos alguna más, iremos un poquito a las raíces del tema desamortizador en España. Muy bien. Y yo tenía encuesta esta semana, encuesta para elegir tema. ¿Sí? Porque os propuse hablar sobre pandemias, las mayores pandemias de la historia. También os propuse que podíamos hablar de frases, expresiones latinas que han quedado en nuestro castellano, que todavía se utilizan a día de hoy, de dónde venían y por qué se utilizaban. Y creo que también os dije que podía hablar de historia de algunos inventos, de algunas cosas. De un librete ¿Y qué ha salido? No lo sé. ¿Qué ha salido en Facebook? Ha salido inventos. ¿Inventos? A corta distancia, pero sí, ha salido los inventos. Pues entonces os voy a hablar de bueno, más que inventos, son cosas cotidianas. ¿De dónde vienen, por ejemplo, qué te voy a decir yo? Podemos hablar... Bueno, tengo por ahí la peluquería. ¿Ah, sí? Sí, como un caso aparte, pero esa no sé si la contaré hoy o no la contaré. Que no haya caso aparte. Sí, estamos aquí dos pelones y... Bueno, pues os voy a contar la historia de 5 cosillas de la vida cotidiana y de dónde vienen y cómo son. Así que nada, ¿arrancamos? Pues muy bien, pues vamos a arrancar. Venga, hay prisa. Un poquitín de música. Varias veces. There ain't no grave can hold my body down.
There ain't no grave can hold my body down. Come into these arms again. Hay ciertos lugares, hechos o personajes que se les dota de un cierto aro de misterio, de misticismo, de magia, donde se funde la historia con la leyenda. Y a veces es muy difícil de distinguir la una de la otra. En el caso que nos ocupa hoy ocurre así: a nuestro personaje se le tacha de sangriento, cruel, duro, diabólico. Dicen los historiadores que fue un hombre de su tiempo, pero con una dureza más allá de la que se pueda considerar. It knows not how it sounds. Su nombre, la orden caballeresca a la que pertenecía su padre, la manera que tenía de impartir justicia, el entorno, hizo que un escritor irlandés llamado Bram Stoker se inspirara en él y escribiera la novela más hermosa jamás escrita, según Oscar Wilde. Esta no es otra que la novela de Drácula. Hoy, en La Perla Negra, Vlad III de Valaquia, Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Valaquia es el territorio sur de Rumanía y a mediados del siglo XV este pequeño territorio se encontraba amenazado por dos frentes. Por un lado estaban los húngaros. Valaquia, Moldavia y Transilvania estaban bajo la tutela del Sacro Imperio Romano Germánico del emperador Segismundo, el rey de Hungría. Y por otro lado estaban los turcos, invasores de todos los Balcanes y de Europa Central. El imperio bizantino estaba a punto de caer. El emperador Segismundo, a principios de siglo, pues había creado una orden caballeresca para defender la cristiandad y la frontera ante el turco. Era la Hermandad del Dragón, los Drácul, y en 1431 Vladislav II, el voivoda, que significa gobernador de Valaquia, será nombrado caballero de esta orden. Ahora todos le conocerán como Vlad Dracul, Vlad el Dragón. Ese mismo año, a finales de ese año, y en Segisoara, en una localidad de Transilvania, nacería el segundo de sus hijos y nuestra perla negra. Se llamaría Vlad Draculea. La terminación ulea es lo mismo que aquí con la terminación z, significa hijo de. Por consiguiente, se llamará Vlad el hijo del dragón. Pero, curiosamente, si para los cristianos del Sacro Imperio Dracul significa dragón, en Valaquia no. En Valaquia tiene otro significado. En Valaquia significa diablo, por lo que será conocido allí como Vlad, el hijo del diablo. Los turcos avanzaban. En Kosovo los serbios habían sufrido el rigor del Imperio Otomano, pero Valaquia resistía. Con un pequeño ejército, compactos, pues se iba salvando la supervivencia del pequeño territorio. Y en 1444 sucede algo que dará comienzo al Vlad Draculea que conocemos hoy. Su padre se ve obligado a entregarle a él y a su hermano menor, Ruda, como rehenes amistosos del sultán. Esto era una señal de sumisión ante la alianza que el voivoda Vlad II había pactado con el Imperio Otomano. Su hermano mayor, el heredero Mircea, se quedará junto a su padre en Valaquia.
4 años estuvo Vlad con los turcos. 4 años que tuvieron un impacto muy negativo en él. Le hicieron cínico, maquiavélico, vengativo. Y aprendió la técnica de ajusticiar por el que sería conocido y apodado, el empalamiento. Como hemos dicho, estuvo 4 años de rehén hasta 1448, fecha en la que fue liberado para que, con el apoyo de los turcos, ocupara el trono de Valaquia. Esto ocurrió porque los boyardos, los nobles de la zona, instigados por el nuevo rey de Hungría, Juan Yunadi, asesinaron a palos a su padre y a su hermano, a su queridísimo hermano, Mircea. Primero le quemaron los ojos con un hierro candente y después le enterraron vivo. Vlad asume el trono. Será conocido como Vlad III Draculea y tiene muy claro que se va a vengar de esos boyardos asesinos, aunque de momento debe de esperar porque ese mismo año sus enemigos, en especial el instigador Juan Yunadi, le expulsan del trono. En un principio se refugia en la corte del sultán, esperando que éste le ayudara a volver al trono, pero viendo las pocas ganas que tenía de llevarle al trono otra vez, pues se marcha de la corte y se traslada a Moldavia, donde esperará su oportunidad. Tiempo al tiempo. La venganza es un plato que se sirve frío. Y todos van a comer de él. En 1453, el sultán Mehmed II toma Constantinopla. Juan Yunadi ve peligrar las fronteras húngaras y busca aliados. Y es entonces cuando piensa en nuestro protagonista. Y este ve que ha llegado su momento. Va a aprovechar la ocasión. Primero se alía con Yunadi, uno de los responsables de la muerte de su padre y de su hermano. Y se va ganando su confianza, tanto que llega a ser consejero. De Yunadi no se tendría que ocupar, ya que moriría por la peste en 1456, el mismo año que, con el apoyo de los húngaros, Vlad entró en Valaquia y recuperó el trono, derrotando y matando al voivoda hasta entonces de Valaquia, Vladislav II, otro de los culpables de los asesinos de su padre y del hermano de Vlad. Y ya en el poder, sus métodos de justicia son iguales para todo el mundo. Da igual que fuera rico, pobre, noble, campesino, joven, anciano, hombre, mujer. No va a haber piedad para el que se salte la ley. Tan solo habrá una diferencia a la hora de poner la estaca. Cuanto más noble se sea, más alto será el palo donde se ensartará al desdichado. Mientras, la venganza iba a viento en popa. Ahora tocaba a los boyardos, a los nobles que le habían traicionado a su padre y a Mircea, su hermano. Primero los ignoró. No hubo ningún boyardo en ningún puesto de importancia. Estos fueron ocupados por campesinos que sí que le eran fieles. Finalmente, en la Pascua de 1459, llegaría el desenlace con estos boyardos. Invitó a 500 de ellos a una gran cena. Entre estos 500 había familias enteras. Hombres, mujeres, niños, ancianos, y disfrutaron de la cena. Había que ir con las mejores galas. Parece ser que se iban a limar asperezas, que las cosas se iban a olvidar y arreglar.
Pero resulta que una vez que se terminó la cena, Vlad Draculea ordenó el empalamiento de los más viejos. Y esto se haría delante de los más jóvenes, que fueron condenados a trabajos forzados. Así terminaba la venganza contra los que asesinaron a su padre y a su hermano. Ahora pondría todo su empeño en parar a los turcos. En 1561 estalla la guerra entre Valaquia y los turcos. Vlad se niega a pagar tributo y ese impuesto de jóvenes para que formaran parte del ejército turco. En aquellos tiempos las pequeñas potencias de Europa Central entregaban como tributo a sus jóvenes, a sus mejores jóvenes, para que formaran parte de esos ejércitos de genízaros turcos. Bueno, pues Vlad se niega a ello y presenta batalla. Nuestro protagonista tenía un ejército de unos 10.000 soldados, pero con ellos hace frente al Imperio Otomano. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad cruza el Danubio y saquea el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. El 11 de enero de 1462 envió al rey de Hungría 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: he matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece a los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Porque sí, Vlad estaba luchando contra el mundo musulmán, los turcos, contra la media luna, igual que se hizo en las cruzadas, en la península ibérica o en la batalla de Lepanto. Y no solo empalaba, sino que hervía a personas vivas en calderos, los despellejaba vivos o les arrancaba la piel de la cara a tiras. Todos estos métodos los aprendió cuando estuvo de rehén con el sultán, aunque bueno, luego él le echara algo de imaginación y añadiera alguna que otra barbaridad, o los empleara con todo el mundo, súbditos, traidores, o quien no le rindiera tributo ni quisiera hacer negocios con él. Finalmente, Vlad Draculea fue hecho prisionero por los turcos en ese mismo año de 1462. Estuvo prisionero hasta 1473. Ahí ese año consigue la libertad y vuelve a luchar contra el turco. Por finalizar su vida, pues en 1476 muere luchando contra ello, contra los turcos. Su cabeza fue cortada y enviada a Estambul y la colgaron en la torre más alta de la ciudad para demostrar que habían terminado con el hijo del diablo. Son muchísimas las leyendas que hay sobre él, de aquel tiempo duro, sangriento, inhumano. Hay una leyenda que dice que Vlad Draculea no murió, que cuando se abrió su tumba el cuerpo no estaba. Solo encontraron huesos de caballo. De estas leyendas, Bram Stoker bebió. Y cuentan que el escritor irlandés, en sus últimas horas, señalaba la zona más oscura de la habitación.
y con la mirada fija, llena de terror, mientras repetía una y otra vez en rumano Strigoi, Strigoi, que quiere decir no muerto. There ain't no grave can hold my body down. Impresionante tipejo, ¿eh? Ya te digo. Este luchó con antepasados era la Elizabeth Bathory, pero es con la familia de Bathory de aliado luchó. La Bathory aprendería de él. Pero yo pienso que, como dicen, que sí, que era un poco psicópata y disfrutaba un poco, que hizo bosques de empalados. Bueno, los romanos hicieron bosques de crucificados. Sí, también. De todas maneras, es como en todas las historias de este tipo, hay historias tendenciosas. Yo he leído por ahí que los alemanes, por ejemplo, lo ponen muy mal, porque con los alemanes fue muy malo. Y sin embargo, es que empaló a muchos. Las crónicas rusas son hasta casi le defienden. En algunos casos dicen que bueno, que impuso la ley y que era así como... El que lo escribe, pues la que dices, es tendencioso y trata de cargar las tintas en la parte fea. Claro, los alemanes es que empaló a muchos sajones de ahí de la zona, de Transilvania creo que eran, que estaban por ahí por Transilvania y los empaló. Hubo gente que los empaló que no querían hacer negocios con él. Luego hay una leyenda que me hizo... que la verdad que a mí la pinta que tenía este Vlad y cómo lo describen, que era bajito, pero era un 4x4. Luego podrán ver las fotos que ponemos en nuestro era un 4x4. YouTube. Pues, bueno, pues llegó un noble y dijo que le habían robado. Y dijo, sí, tú tranquilo que ya verás. Que te voy a devolver yo. Y le llama, al poco tiempo le llama. Y cuando pasa al patio había pues un montón de gente que estaba empalada. Y le dice, toma, aquí tienes la bolsa que te robaron. Cuéntalo, a ver si está todo. Sí. Y empezó a contar y el otro tragaba y decía, a ver, ¿qué va a pasar? Y le sobraba una. Y le dice, mi señor, que me sobra una moneda. Y se arrimó al oído y le dijo, menos mal que eres de fiar, si no hubieras acabado como estos. Eso enlaza un poquito con las historias de la noche toledana famosa o la campana de Huesca, en las que pues se hace justicia de esa manera. Me cargo a muchos y que los demás que vayan aprendiendo. Así que... Exactamente, sí, es dar ejemplos de guerra psicológica en un frente como era el frente de Rumanía contra el Imperio Otomano. Un bosque de gente empalada, ostras, eso mete miedo, es guerra psicológica frente al enemigo, que no digo que es una táctica aceptable, pero que lo ha utilizado mucha gente a lo largo de la historia, empalando, quemando, haciendo lo que sea. Sí, incluso hizo, introdujo en las zonas turcas gente, pues eso, con gripes, con sarampiones, con varicelas, o sea, con... No guerra química, guerra biológica, mejor dicho. Pues bueno, y la leyenda... Al más puro estilo inglés. Ya me estoy tirando. Bueno, pues estupenda narración que añadiremos a nuestra colección de No me cuentes biografías, que por cierto, te habrás escuchado la de hoy, que era tuya. Pero vamos a ver, Magister. Que tú te las escuchas la semana que viene, ya lo sé. Que si ya la edad... No, que vamos a ver, que yo tengo que hacer la publicidad. Ah, bueno, sí, venga. Por eso te pregunto. Claro. Aníbal hoy. Aníbal, hombre. Aníbal. Hoy ha sido Aníbal, vale. Para que veáis. Aníbal el cartaginés. Pues eso, en iBooks,
No Me Cuentes Biografías. Cada semana, los sábados a las 4 lo ponemos por aquí en Onda Plana Santa Cruz en el 107.4, pero también en iBooks las puedes encontrar todas estos trocitos pues separados y hechos una biografía de cada uno de los personajes. ¿A qué hora se emite, Rafa? Que nunca me acuerdo. 4 y media, a las perdón. 4. 4 y media, para ser exactos. Así que los sábados a las 4 y media conecta o a través de ondaplana.santacruz.es, que también puede ser, y si no, pues ya sabes, ebooks. Y no sé qué me ibas a decir, jefe. No, que esto de No Me Cuentes Historietas, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. ¿Biografías? Biografías. Biografías solamente se puede escuchar en iVoox, que no se puede en YouTube, ¿no? En YouTube de momento no podemos nada, no me da la vida, y en Spotify No tampoco lo tenemos enlazado, así que de momento en ebooks, pero todo se andará. Hay que hacer una foto porque es que estamos vistosos. No, tú estás vistoso ahí rodeado de cables, rodeado. Gracias a él esto funciona, si claro. no habría manera. Vamos, nos dejan aquí a Joa y a mí. El próximo día vamos a poner una cámara aquí así en alto y grabamos el programa en directo, como los buenos. Lo estaba pensando cuando estábamos antes de empezar a emitir, digo, leche, había que poner una camarilla ahí. Sí, no faltaba más que eso ya. Bueno, que como vamos bien de tiempo, vamos a ir aligerando. Os voy a contar historias. A ver, por ejemplo, ¿vosotros sabíais que el abrelatas se inventó 50 años después de la lata? ¿Sí? Sí, bueno, ¿Y cómo la abrían antes? pues ahora te lo voy a contar. O te voy a contar también la historia. Sí, por ahí va la cosa, pijamas y camisones, ¿sabéis desde cuándo se usan? También os lo voy a contar. O la bicicleta, ¿cuándo se inventó la bicicleta? Pues ¿Leonardo da Vinci fue? O antes. ¿Antes? Ya veremos. Bueno, Historia de los Inventos, un libro que se llama Historia de las Cosas, de Pancracio Celdrán, y he sacado algunas cosillas que os van a gustar. Esto es, ¿qué queréis que os cuente? Vamos a ver. Bueno, pues como os digo, me he encontrado con un libro que está muy chulo, que es de Pancracio Celdrán, que es un libro que se hizo a raíz de poner en marcha en Antena 3 hace muchísimos años La Tienda en Casa. ¿Os acordáis del programa? Bueno, que ahora se emite por las noches. Pues bueno, pues como vendían muchas cosas, a los redactores y al productor del programa se les ocurrió que había que documentar cada una de las cosas que vendían. Entonces, pues contactaron con este hombre, que es un crack, un portento de todas estas cosas, y poco a poco fue juntando historietas de cosas sencillas, simples, y son historias tan curiosas que merecieron entonces la pena recopilarse en un libro. El principio de todos los utensilios. Hay de todo, ya te digo, la abrelata, la bicicleta, los camisones, la boina, la peluquería, todo lo que se te ocurra, pues las pequeñas historias. Y por recoger algunas he cogido 5, un poquito al azar, o un poquito porque me han gustado más, y os voy a contar, por ejemplo, cómo y dónde y cuándo se inventó el abrelatas. Y es que, como os acaba de decir, la lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas. Así que, ¿cómo las conseguirían abrir? Que es a lo que vamos. Bueno, la lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por un comerciante que se llamaba Peter Durant. Luego después pasó a Norteamérica, Estados Unidos, en 1817. Y, pues bueno, al principio no se prestó al invento toda la atención que merecía, pero bueno, poco a poco, hasta que los soldados británicos la metieron en sus macutos, me refiero a la lata de conserva, para... evidentemente... para llevarla a sus campañas. Esa puntualización está muy bien, porque sí. Hay gente muy mal pensada. Hay gente con la mirada muy sucia. Bueno, pues los soldados británicos llevaban latas de conserva y se ayudaban de la bayoneta para abrirlas, ¿eh? Además, si presentaba dificultades con la bayoneta, se recomendaba recurrir al fusil, así que un tiro le solucionaba el problema. Joder. Bueno, 12 años después, en 1824, el explorador inglés William Parry llevó latas de conserva al Ártico, concretamente carne de ternera enlatada. El fabricante de aquellas conservas hacía la siguiente recomendación para abrir las latas: córtese alrededor de la parte superior con escoplo y martillo. Joa, como... mira, igual desencaminado. ¿Y de ahí tuvieron que sacarlo de los congelados? No, en principio la lata no necesita congelado. No, pero si van al Polo Norte se congelan, ¿no? Bueno, ya, encima de estar en lata, estar congelado, claro. Pues mejor se conserva. Bueno, el caso es que a principios del siglo XIX, William Underwood estableció en Nueva Orleans la primera fábrica de conservas, pero no consideró todavía importante crear un instrumento para abrirlas. Se aconsejaba recurrir
abrir a cualquier objeto que se tuviese por la casa, incluso la cabeza del marido o lo que fuese. Bueno, pues ¿a qué se debía esto de que no hacía falta un abrelatas o que no? Pues porque las primeras latas de conserva eran de hierro, eran muy pesadas, no es como ahora que es latón finito, tenía unas paredes muy gordas y realmente pues era muy difícil abrir. Solo cuando se consiguió crear envases más finitos y con un reborde en la parte superior hacia 1850, entonces se pudo pensar en un abrelatas. Pero no lo perdéis porque el primero fue la idea de un norteamericano, de Warner, y era un artilugio exagerado de grande que era una mezcla entre una hoz y una bayoneta. Joder. Así que cada vez que abrían una lata se jugaban la vida. Era temeroso, por Dios. Bueno, entallaba un cierto peligro. Además, era casi mejor quedarse sin comer que morir en el intento. Bueno, pues un poquito después, en 1866, se inventó la lata de conservas con llave. Estas de las sardinillas que hemos visto toda la vida. Sí. Todos pensaron que eso era un milagro, ya poder abrir latas así con una llavecita, pero es que no todas las conservas, las fábricas de conservas, podían adoptar este sistema. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente, mecanización ni técnica como para poder hacer latas de ese tipo. Entonces, pues un poquito más tarde ya apareció, tal y como lo conocemos hoy, un invento que tenía una rueda cortante que pillaba el reborde de la lata alrededor y ya está. Esta fue patentada en 1870 por otro norteamericano, William Lyman, y su éxito fue instantáneo. En 1925 la compañía californiana Stankan Opener lo perfeccionó y le añadió la rueda que va por debajo, la que lleva dientes, para que pueda rodar y se vaya comiendo la lata más deprisa. Ajá. Y gira el envase. Así que nada, de ahí hasta los abrelatas eléctricos. Y fijaros la cosa, que ahora ya las latas que compramos, prácticamente ninguna necesita abrelatas, porque tienen el abre fácil ese de tirar, o la parte... Que, sobre todo los calamares en su tinta, eso te engorrinas sí, o te cortas las manos, madre mía. Incluso algunas ya no llevan ni siquiera la parte de arriba metálica, sino que es una simple tela o papel de aluminio, que es el que hace que podamos abrirlo muy fácilmente. Bueno, pues ese era abrelatas. Vamos con otra. Bueno, pues ahora os voy a hablar del camisón y del pijama. Uh-huh. Es la historia de la prenda interior. Se remonta, pues por ejemplo, en España al siglo XV. Con anterioridad, los hombres y las mujeres dormían en pelotilla pica. Así que... ¿Y eso que fue un día que dijo una, tengo frío? O uno, pues mira, te voy a contar. Al principio era una prenda que valía igual para hombres que para mujeres. Vamos a decir que se llama unixés. El caso de las mujeres, ponerse un camión equivalía... Un camión no, un camisón. Un camisón. Otra que tenemos que añadir. Apunta. Ponerse un camisón equivalía a descansar. ¿Por qué? Porque la moda de la época pues hacía que llevaban trajes muy ceñidos, muy apretados, estaban todo el día que casi no podían respirar. Entonces, pues ponerse una camisola de estas grandes, pues con todo el ganado suelto. Era un descanso, ¿sabes? Aquellos camisones, enormes camisolas, arrastraban por el suelo. Por ahí, de eso el nombre de un aumentativo de camisa, camisón o camisa de dormir. Bueno, los camisones del siglo XVI tenían las mangas enormes, muy amplias, muy largas, y se abrochaban por la parte delantera. Eran de lana, fíjate. Aunque las señoras de pasta pues también las hacían de terciopelo, forrado, con adornos, con pieles, en fin. Se distinguían de los camisones masculinos porque tenían encajes y cintas y bordados, pues más detalle, ¿no? Los masculinos tenían cortes en los sobacos y en los costados. Pues debe ser para estar más cómodos o para poder sacar las cosas al fresco. Así que... Los brazos, decís, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII se introduce una novedad en la prenda femenina. Es lo que se llama, que tú que eres sastre sabrás, la negligé. La negligé, que pues no tengo ni idea. Es ajustado de seda o brocado con plisados y encajes. Más que para dormir, servía pues para estar por la casa. Es como la bata de guatiné, pues un poquito para estar por casa tranquilos con esa ropa. En el mismo siglo, igual que a la ropa femenina, al camisón masculino se le añadió, además de estar más holgado, un pantalón amplio, que era modelos importados sobre todo de Persia. Donde la llevaban las mujeres en los harenes, sobre todo. Uh-huh. Estos pantalones bombachos, que se les llamó pijama, porque la palabra en lengua parsi, que es la lengua india, significa ropa para cubrir la pierna. De ahí viene el nombre, pijama. Qué curioso. Sí.
Bueno, pues estos pijamas eran de colores pues muy llamativos. En el siglo XIX ya se empezaron a ver pues como un atuendo informal. Además, a mediados del siglo XIX, una activista neoyorquina, Amelia James Blomer, a quien le encantaban los pantalones, decidió mostrarse en público vistiendo uno de ellos. Habían nacido entonces los pantalones bombachos o bloomers en inglés, un verdadero banderín pues para la moda femenina y feminista de la época. Y se puso sobre todo de moda lo de los pantalones en las mujeres por otro invento, por el de la bicicleta, que os hablaré después. Porque cuando montaban las señoras en bicicleta con la falda, pues se le podían ver las rodillas, con los pantalones era imposible. Entonces, para evitar esto, y tendría que ser muy complicado montar la falda, montar la bicicleta con la falda. Por eso se pone de moda ponerse pantalón bombacho para montar en bicicleta. Así fue como, en definitiva, como el camisón, el pijama y la ropa interior en general, pues fueron sufriendo una transformación hasta el día de hoy, que hay gente que lleva la ropa interior por fuera. Sí. Así que... Pues, bueno, os voy a hablar de otra prenda de ropa, pero muy nuestra. La boina. Hombre. Pues fijaros, la boina. Parece ser, o da a entender la cosa, que la boina pues es casi propia del norte, de los vascos, de los navarros. Es cierto que la utilizan y la han utilizado mucho, pero fijaros que en una pequeña escultura de Cerdeña, en la Edad de Bronce, hace 4.000 años de antigüedad... ¿4.000 años? Aparece un hombre tocado con una boina. O sea, que ya hace 4.000 años... 4.000 años. Existía la boina. La boina. Mediterránea. En el mundo mediterráneo parece que es el primer escenario. No solo en Cerdeña, sino todo el levante español se utiliza desde tiempos muy, muy antiguos. Pero es que fijaros, además, la utilidad de su uso fue casi universal. En Dinamarca, en el siglo XI a.C., ya se utilizaba boina. Lo muestran algunos restos arqueológicos en Guldoy, que es uno de los esqueletos que se sumaron allí en Dinamarca. Todavía conservaba puesta la boina con la que murió. Así que nada. Cascos con cuernos no, pero boina sí. Boina sí, en Dinamarca. Vale. Y por ejemplo, en Austria también ha sido hallada esta prenda en unos yacimientos arqueológicos del siglo VIII antes de nuestra era. Los griegos, por ejemplo, no la utilizaron. Los griegos y los romanos no eran de boina. La tradición occidental medieval la conocía, pues porque, pues por ejemplo, mira, hay un pintor alemán, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que pintó un libro que se llama Speculum Virginum, es el espejo de las vírgenes, y donde se ve algunos de los criados que hay ahí, algunos de los campesinos con boina. Esto es ya en el siglo XII. ¿Y sabes si algún color especial o había determinados colores? No, de momento es una cosa incluso... Boina y con colores sí, y da igual de que todos. Además, pues mira, en las cantigas de Alfonso X el Sabio también recoge en las miniaturas, también hay hombres tocados con boinas. E incluso ya en esas ya tienen el rabillo. El rabillo. O churtena, que dicen los vascos. Ahí en la época de Alfonso X ya hay rabillos. Bueno, en el siglo XVI aparece la boina sobre la cabeza de algunos personajes ya más importantes, porque ya el uso no solamente es de la gente rural, sino ya está incluso al gusto de los nobles. En el conocido Hospital del Rey, en la ciudad de Burgos, del siglo XVI, en la puerta se reproduce una escena de romeros que cubren sus cabezas con boinas muy amplias. Y hay constancia documental también en el siglo XVII, la boina o chapela era ya la prenda más popular en las 3 provincias vascas, así también en Navarra. Y bueno, pues Goya, por ejemplo, reproducía en los grabados, sobre todo en los de tauromaquia, pues gente que llevaba boina. Y se hizo también muy, muy común entre los guerrilleros invasores franceses, que eran muy popular, y como no, los carlistas. Claro, la prenda distintiva de los carlistas era la boina. Bueno, pues con el paso de los tiempos, ya en el siglo XX, incluso los deportistas famosos, algunos tenistas y tal, lucían boina, y los directores de cine de Hollywood también se puso una cosa muy snob, la boina. Ahora ya es incluso, bueno, pues está entendida, es también una prenda femenina, la boina. Sí, no la boina como se nos puede venir a la cabeza de la que conocemos aquí en el pueblo. Sí, o sea, pero pues son boinas más grandes, más tipo chapela, ¿no? Sí. Pues esa, pues fijaros, una prenda que ha durado, que viene desde hace 4.000 años, la boina. Madre de Dios. Bueno, vamos un poquito más deprisa. La bici, ahora vamos a montar en bici, por lo que decíamos de los pantalones. Pues bueno, pues tú decías que Leonardo da Vinci, ¿no? Pues es muy posible que los antiguos ya hubieran pensado en la bicicleta hace miles de años.
Fíjate, en el obelisco de Luxor, que se alza en la plaza parisina, enfrente de la ópera, me parece que está, uno de los jeroglíficos muestra a un hombre a horcajadas sobre una barra horizontal montada sobre 2 ruedas. Es la fecha del obelisco, 1300 a.C. O sea, espérate que eso, cuando venga un invitado que tenemos, ¿sí? Que nos lo explique, porque en dibujos egipcios han visto muchas, como un avión que sabían volar, y luego resulta que era otra cosa. Bueno, en este caso no había bicicletas, pero podían haber pensado en ellas. También los babilonios, hay motivos decorativos en los bajorrelieves que, bueno, pues que recuerdan a este vehículo, a la bicicleta. En el Renacimiento europeo, en la catedral de una ciudad inglesa que se llama Buckinghamshire, un querubín hace un ademán de montar una bicicleta. Esto es ya en 1580. Para decir, es un poco de bio, ¿eh? Sí, Buckinghamshire. La leche. ¿Vale? Bueno, en el siglo XVII, ya en 1645, hay un francés que se llama Jean Tesson, que rodó en la localidad de Fontainebleau con un armatoste que él mismo impulsaba con los pies. Era una bicicleta ya, o una idea parecida a la bicicleta. En principio, como ahora os diré, no tenía pedales, se impulsaba con los pies. Estamos en las vísperas ya de la Revolución Francesa y Blanchard y Masurier construyen un vehículo plenamente reconocible como tal. La descripción de esta bicicleta se encuentra en el Journal de París de 1779 y se llama al invento velocípedes, o lo que es lo mismo, pies veloces, pies ligeros. ¿Por qué? Porque se impulsa con los pies. A los reyes de Francia, a Luis XV y a María Antonieta, les gustó muchísimo. ¿Y la bicicleta esa grande, de rueda grande, enorme, esa viene que subiese en una... Un poquito después viene ese tipo, porque al no conocerse la transmisión por cadena, el impulso de la rueda grande era, cuanto más grande era la rueda, más deprisa se podía ir, más deprisa se podía impulsar. Por eso ese tipo de ruedas grandes. Bueno, el caso es que los locos cacharros estos, del siglo XVIII, no merecen todavía exactamente el nombre de bicicleta, porque algunos tenían no 2 ruedas, sino 3, podían ser un triciclillo, en fin. Además eran máquinas de correr. Así que un alemán, Karl von Drais, ingenia una máquina que patenta con el nombre de Velociped, pero bueno, que se le conoce al final como una draisiana. Las draisianas se hacen muy populares, se impulsan con los pies y, como he dicho, como no se había inventado la cadena ni los pedales, pues empezaron a transitar así por las calles de París. A mediados del siglo XIX, en París, pues en todas las capitales, pero especialmente en París, un obrero parisino que se llamaba L'Allement ya empieza a circular por allí y no se le ocurre más que salir con el bicho por la calle. Bueno, pues los críos le apedrean, le detiene la policía por escándalo público. Es una cosa... Bueno, la primera bicicleta de verdad que cuenta con cadena es una fabricada por James Slater en 1864, pero, como tú apuntabas muy bien, resulta sorprendente comprobar que Leonardo da Vinci ya la había dibujado casi 400 años antes. Un año después, en 1870, Starley introduce la importante novedad de ponerle los radios de alambre, y quien inventó la bicicleta para uso de las mujeres en 1874, una bicicleta con un solo pedal, es precisamente Starley. Así que ¿Cómo de un solo pedal? Sí, para que no se le levantara la falda, solo llevaba el pedal a un lado, como cuando montan a caballo a las Amazonas que iban de la esta no tuvo mucho éxito. ¿Qué mundo más complicado para las mujeres, madre de Dios. Bueno, la primera bicicleta completa echó a rodar en 1840, era del inglés Kilpatrick Macmillan, y en 1885 ya se habían creado bastantes más, y con el invento del neumático, en 1888 ya se convierte en un vehículo tal y como lo conocemos, y en 1896, fíjate, muy poquitos años después, ya es deporte olímpico. Así que nada, esa era nuestra historia de la bicicleta, fíjate. Muy bien. Muy chulo. Y como me estoy alargando, voy a ir con el último. Voy a dejar la peluquería para otro día. Vale. Este os va a gustar. El papel higiénico. Ay. ¿Qué os pensabais? ¿Que toda la vida nos íbamos a limpiar con piedras y pampanas de viña? No. Bueno, pues el nombre de papel higiénico es un eufemismo en sí, es decir, porque para lo que sirve, pues estaba muy mal visto cuando se inventó llamarlo para lo que servía, que era para limpiarse el culo. Entonces pues, se le puso ese nombre y fue inventado en Estados Unidos en 1857 por Joseph Cayeti.
Pero no sé, no fue un invento de estos que hizo boom y ya, sino No porque yo me acuerdo todavía de los rollos de papel de esos que había del elefante. ¡Rasca, mamá! No, Mar. El elefante. Bueno, pues ¿Dónde está el periódico? el papel higiénico tiene historias curiosísimas. Por ejemplo, os voy a contar una muy buena. Se cuenta que cuando los zares de Rusia visitaron París en 1901, un funcionario del Departamento de Exteriores francés, que era un tío súper sibarita, que llevaba todo el punto, dijo, bueno, pues voy a agradar a los jefes, a los zares, y ordenó imprimir el escudo del zar en el papel higiénico que iban a utilizar los huéspedes. Ahora, bueno, afortunadamente la indiscreción fue abortada a tiempo y no se tuvieron que limpiar. La zarina no se tuvo que limpiar con el escudo. Bueno, pues el papel higiénico que tuvo ya un cierto auge en el mercado americano, porque en Inglaterra, por ejemplo, como la moral era tan estricta, la moral victoriana, no se podía utilizar esas cosas, ni nombrarlas ni nada, pues en principio se empaquetaba en hojas individuales. Entonces, pues entre eso y que la gente estaba más acostumbrada a limpiarse con el periódico, pues no tuvo mucho éxito. Pero las páginas del Times dando mucho juego. En 1879 Walter Alcock se replanteó la cosa y entonces lanzó el papel higiénico en rollos. Y bueno, pues ya a partir de ahí, incluso los hermanos Clarence y Edward Scott, os suena el apellido, claro, de Filadelfia, pues ya perfeccionan el papel de rollo higiénico. En 1880 ya todos los hoteles chic ya se publicitan como que tienen los mejores servicios y excusados y que tienen el mejor papel, etcétera, etcétera. Así que nada, pues para prestigiar el producto se habló, por ejemplo, de el papel Scott Tissue, que también os suena el tissue, pues sí. Entonces, pues nada. Las campañas publicitarias no estaban muy acordes con lo que era, porque, claro, a ver quién habla de publicidad diciendo que es para limpiarte el culo. Pues bueno, hasta que, fijaros, en una campaña muy tonta que decía: en casa de mi amiguita Leslie tienen una cosa preciosa, mamá, pero su papel higiénico rasca. Y a partir de ese día el papel higiénico se hizo universal. Ese era nuestro papel higiénico y esas eran nuestras 5 cosillas, pero vamos, hay 100 y pico cosas que os puedo contar para otro programa. Sí, otro día, porque da juego está muy bien. Es, como os digo, buscar historia de las cosas de Pancracio Celdrán y bueno, pasáis un rato divertido y os lo haré pasar otro ratillo, pues otro día. Venga. Don Joaquín, si quiere aprovechamos y damos nuestras redes sociales y esas cosas, como hacemos siempre. Es verdad que no lo hemos comentado antes. Pues sí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, en nuestro canal de YouTube, también No Me Cuentes Historias, en Twitter, @NoMeCuentesOnda, y nuestra estrella en el iVoox, No Me Cuentes Historias, también la que tiene el simbolito de la rosa de los vientos. Entonces, bueno, me faltaba Spotify y naturalmente por ondaplana.es nos puedes escuchar en el 107.4, también en nuestra emisora local. Ondaplanasantagruz.es es exactamente y bueno, y nuestro WhatsApp, que es el 679-984636, que siempre está abierto. Para lo que... ¿Las 24 horas del día? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 100 años del siglo. Madre mía. Ahí, qué machotes somos. Para que veas, tenemos disposición y disponibilidad absoluta. Y contaros historias de estas. Bueno, sí, porque nos gusta que nos escribáis estas cosas, hombre. Bueno, pues si usted, don Joaquín, consigue corregir ese ruidillo que nos hace el micrófono, que le roza por ahí, y te viene bien, vamos a ver qué nos cuenta sobre las desamortizaciones ilustradas. ¿Le parece? Pues vamos a ello, cuando quieras, sí. Voy a ponerte el himno de los tercios. Vale. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Estamos, ¿verdad?, en el siglo XIX. Sí. 19, aunque voy a arrancar un poquito antes. Como todas las cosas en la historia tienen un pelín
hay que irse un pelín más para atrás. Quería hablar hoy, siguiendo en el siglo XIX, con las desamortizaciones. Me diréis, ¿qué es una desamortización? Es por donde primero tienes que empezar. Pues yendo a la definición de un diccionario de economía, se dice del proceso por el cual se liberalizan los bienes que estaban en las manos muertas, por lo que no podían ser enajenados por estar vinculados a un linaje o a instituciones varias. Es un proceso por el cual, como bien dice, se liberalizan, se ponen en el mercado a la venta un montón de tierras y bienes inmuebles de un montón de instituciones, ayuntamientos, Estado, monasterios, iglesia y demás. Hay que buscar el origen de este movimiento en el siglo XVIII. En el reinado de Carlos III es cuando empiezan los primeros intentos, por motivos económicos, porque a la Real Hacienda le hacía falta dinero y querían realmente mejorar la productividad de la agricultura, y tenemos ejemplos con el conde de Floridablanca, con Jovellanos y Olavide, que ya empezaron a elaborar informes de que las tierras de baldíos, que eran las tierras incultas, no es que no supieran las tierras, la tierra inculta es la que no está labrada. Eso es los que le ponen camiones a las mujeres, son los incultos. Lo mismo, es que algún compañero en la universidad me acuerdo que hubo que explicarlo. La tierra inculta, ¿y eso qué es? Ay, por Dios. Y eso, y tierras despobladas que se utilizaban sobre todo como pasto, pues ya en época de Carlos III ya se intentó de labrar, de sacar a la venta para el Estado obtener ingresos, porque una vez puesta a la venta esas tierras, los que la trabajan empiezan a pagar impuestos. Entonces al Estado le interesa, aumenta la productividad y recaudo impuestos. Negocio redondo. Bueno, fueron unos primeros intentos porque tocaba con la oposición, pues de todos, de la Iglesia, de los ayuntamientos, de la nobleza, de todo aquel dueño de ese terreno. Y como os digo, esto arrancó en el reinado de Carlos III. La primera realmente desamortización que hubo en España no es del siglo XIX, sino del XVIII, y está mal llamada. Es la desamortización de Godoy, pero no fue realmente Godoy el que lo organizó. Godoy lo terminó, pero realmente el organizador fue en 1798 Mariano Luis de Urquijo. ¿Qué quería Mariano Luis de Urquijo? Sanear un poquito la hacienda. Ha sido el problema de todos los estados, de que gastas más que ingresas. Y en cualquier empresa se va a la quiebra, el Estado también va de vez en cuando a la bancarrota, pero intenta aumentar sus ingresos pues poniendo más impuestos o vendiendo lo que no es suyo, como es el caso este. En aquel momento, en el año 1798, estábamos en guerra, en la guerra de la Convención, aquella guerra después de la Revolución Francesa, que perdimos el Rosellón, perdimos la parte que está pegando a Cataluña, al otro lado de la actual frontera francesa, pues esa parte se pierde y la ganan los franceses. El Estado queda totalmente esquilmado, queda sin un duro, y hay que tratar de sacar dinero debajo de las piedras. Entonces el Estado se intenta incautar, intenta desamortizar colegios mayores y bienes de jesuitas. Los jesuitas, el problema que tenían estos hombres que habían sido expulsados hacía unos años en la época del reinado de Carlos III, se les expulsó y hubo que volver a... esas tierras que tenían, pues estaban abandonadas totalmente, pues el Estado se incautó de ellas y empezó a venderlas, y con esto obtenía ingresos. Y empezó también la desamortización de instituciones benéficas de la Iglesia, lo que eran hospitales, lo que eran casas de la caridad, una serie de instituciones benéficas. Esta desamortización, no tuvo mucho recorrido, pero sí fue la primera que iba más en serio. ¿Por qué no tuvo recorrido? Pues porque nos pilló encima la guerra de la independencia. José I, recordamos el reinado de José I, fue de 1808 a 1803, los años de la
la Guerra de la Independencia. Pues ya ordenó en el 1809 la supresión de las órdenes militares, de las órdenes monacales y mendicantes, las órdenes de frailes, para entendernos, dicho más llanamente. No tuvo mucho recorrido porque como perdieron la guerra los franceses y los afrancesados, pues las Cortes de Cádiz y luego Fernando VII esto lo abolieron y sacaron sus propias reformas. En las Cortes de Cádiz se empezó a ver que la Hacienda española tenía una deuda horrorosa. Veníamos con la deuda que arrastraba, el déficit que arrastraba el Estado desde Carlos III, después Carlos IV, porque seguíamos estando en guerra, si no con Francia, con Inglaterra, arre mal, arre peor. Entonces, y luego ya la Guerra de la Independencia, se calcula un déficit de 7.000 millones de reales. No he sabido traspasarlo a euros, pero a mí se me hace mucho. Sí, mucho. suena muchísimo. Entonces, el ministro de Hacienda del momento que teníamos en las Cortes de Cádiz, se llamaba José Canga Argüelles, empieza a confiscar bien. Empieza a confiscar los bienes, sobre todo de los afrancesados, de la gente que colaboraba, los colaboracionistas, por así decirlo, que apoyaban a José I, y también coge los bienes de las órdenes militares. Esta es realmente la primera norma legislativa desamortizadora, la de las Cortes de Cádiz. También empieza a recuperar aquellos decretos de la época de Carlos III y empieza a vender terrenos de baldíos y realengos. Los realengos son los terrenos de la monarquía, de la casa real, del Estado, de la realeza, por así decirlo. Con tres fines claros: un fin fiscal, de recaudar impuestos, para tratar de acabar con esta deuda pública, porque no solamente los 7.000 millones de reales, es que la deuda produce intereses. Todo aquel que tenemos una hipoteca, lo sabemos, no está solamente amortizando capital, estás pagando intereses. Y cuanto más se te vaya en el tiempo, más intereses pagas. Claro. Pues es lo que le pasaba al Estado. El otro fin que tenía era un fin patriótico. Encontraba que, ¿cómo pago a los soldados, a la gente que se está jugando la vida en la Guerra de la Independencia? Ese era el fin patriótico. Pues una forma de pagarles es, oye, pues mira, les vamos a dar tierras. Esto está inventado desde la época de los romanos, cuando os daban tierras a sus legiones para que se asentaran en las provincias conquistadas. Pues desde aquella época bien, estaba ya inventado. Y luego un fin social, un fin de justicia social a la gente más pobre, vamos a darle tierras para que salga de la pobreza. En el trienio liberal, nos vamos ya al año 1820, ya se cogió esta deuda pública, se le empezó a llamar vales reales, que tenían realmente muy poco valor, porque era tanta la deuda que tenía España que tenía poco valor. En el trienio liberal, como digo, se empezó a coger también los monasterios y las tierras y los bienes inmuebles de la Inquisición. Y con ello llegamos, Fernando VII paró todo lo que pudo, estas desamortizaciones, pero ya con la muerte de Fernando VII, en el año 1833, es cuando se desata en España el desmadre que hemos venido contando, que adelantó Pacheco y hemos ido viendo, cuando empieza la Primera Guerra Carlista, cuando Fernando VII en 1830 promulga la pragmática sanción por la cual abole la ley sálica. ¿Qué es la ley sálica? La ley que se instauró desde Felipe V, me parece que está, que decía que no podían gobernar las mujeres. Un día hablaremos más despacio de esta porque tiene muchas variantes, pero esto que hacía al abolir esta ley, que su hija, porque Fernando VII solamente tenía una hija, pues su hija, la futura Isabel II, podía reinar, y a esto se oponía su hermano, que era el que, en principio, si se seguía aplicando esa ley, debería subir al trono, que era el futuro Carlos V, que se hubiese llamado Carlos V, se llamaba Carlos María Isidro, y tío de Isabel II, pero que quedó fuera de del trono por este movimiento que hizo Fernando VII en favor de su hija para que las mujeres subieran al trono. ¿Qué remedio le quedó a los carlistas? Se les llamaba carlistas por ser seguidores de este Carlos María Isidro. Se echaron al monte, que significa que se sublevaron, y se produjo la primera guerra carlista.
no recuerdo mal, fue del año 1833 al 1839. El Estado necesitaba dinero para luchar contra los carlistas que se les habían sublevado. Entonces, ¿qué hizo? En 1835 el ministro de Hacienda del momento, Juan Álvarez Mendizábal, hizo una desamortización. La desamortización, no es que la realeza, no es que Isabel II, que en ese momento era todavía una niña, estamos en el momento de la regencia de su madre, de la regencia de María Cristina, hasta el año 1840. La de la tranca. La de la tranca, exactamente, la de la tranca, esa misma. Pues María Cristina no le quedó más remedio que apoyarse en los liberales, que eran los únicos que apoyaban el acceso al trono de su hija Isabel. Y estos propugnaban una desamortización en un primer lugar, que fue la desamortización de Mendizábal, que es la más conocida, no la más importante, pero sí la más conocida, que es la desamortización eclesiástica, que es la que atacaba a todos los conventos, órdenes militares, órdenes monacales del clero regular. El clero regular es el clero que está, no los sacerdotes. La Iglesia tiene el clero secular y el clero regular. El clero secular son los sacerdotes y el clero regular son las órdenes, son los franciscanos, los conventos, para entendernos, conventos tanto masculinos como femeninos, que es nuestro convento de los Trinitarios. Exactamente, para ponerle un ejemplo llevado a nuestro pueblo. Exactamente. Convento de San José. Es en este momento cuando se decide, en 1835, cuando se decide la exclaustración de todos los monjes. A los monjes se les echa a la calle, ¿sabes? Y esos bienes y esos monasterios y los bienes que dependieran de esos monasterios se venden. El Estado se queda con ellos y los empieza a revender al mejor postor, al que se lo compre. El fin es coger dinero para sanear la hacienda y poder pagar al ejército para luchar contra los carlistas. Ves que el fin no es industrializar el país, es que teníamos necesidades más apremiantes muy encima, como es una guerra civil, sabes, que duró 6 años, hablo así de cabeza, así, del 33 al 39. Hubo otra desamortización más pequeñita, que es la de Espartero, el año 41. Una vez acabada la guerra carlista, en el año 1839, Espartero, que fue el que firmó el abrazo de Vergara con el general carlista Maroto, tenía tanto prestigio que echó, digamos, que a la regente María Cristina y se quedó él como regente. Fueron 3 años, del 40 al 43. Y en esos 3 años hizo una pequeña desamortización que ya sí atacaba al clero secular, a los bienes que tenían las parroquias, que tenían los sacerdotes, por así decirlo. La parroquia de San Miguel, si tenía algunas tierras, pues en ese momento las perdió, por ponerlo en un contexto práctico de Santa Cruz de la Santa. Y luego viene la desamortización más importante. Entre el año 1854 a 1856, que es el periodo que se llama el bienio progresista. En 1843 acaba el reinado, la regencia de Espartero. Se nombra mayoría de edad a Isabel II. Y empieza un gobierno que se llama la década moderada. Durante 10 años, un gobierno que la verdad es que fue bastante tranquilito, no hubo guerras en esos... sí, estaba en la Segunda Guerra Carlista, pero fue un periodo más o menos tranquilo. Se crea la Guardia Civil y en el año 1854 hay una sublevación del general O'Donnell en Vicálvaro, se llama la Vicalvarada, y llegan al poder los liberales, una línea más progresista. Y en esos 2 años se hace la desamortización de Madoz. Esta es la desamortización más importante. Es mucho menos conocida, pero es realmente la más importante porque atacaba todo lo que habían atacado las anteriores, más las propiedades comunales, las propiedades de los ayuntamientos, propiedades comunales, órdenes militares, cofradías, beneficencia, instrucción pública. Lo único que se salvó, he estado viendo, fueron, por ejemplo, las escuelas pías y los hospitalarios de San Juan. Fue lo mínimo. Hubo un momento que quedaron 8 conventos en España y pertenecían a estas órdenes que se dedicaban a la educación,
Se dice que porque el Estado no llegaba realmente a cubrir la educación que daban estos monjes, y los hospitalarios de San Juan por la labor asistencial que daban. Pero todo el resto de órdenes religiosas fue suprimido, y se suprimieron las propiedades comunales. Un total de 200.000 fincas que pertenecían el 50% a los municipios, a los ayuntamientos, el 35% a la iglesia, y el 15% también era de la iglesia, pero pertenecía más a instituciones benéficas. Esta desamortización, la verdad es que es la que más impacta porque es la que culmina todo un proceso que arranca eso desde los tiempos de Carlos III y culmina en este 1856, que ahí se empieza a vender. Es que esto no es que un día se decida y al día siguiente se ejecute. Si no pasa ahora, imaginaros hace 150 años. Pues es un proceso lento, paulatino, donde se van vendiendo las propiedades poco a poco, que tiene unas consecuencias, y así, para tratar de comprenderlas mejor, las he dividido en cinco apartados. Unas consecuencias sociales: se concentra la propiedad de la tierra, se produce una concentración un tanto extraña, porque donde más se concentra era donde estaba más concentrada. Un día hablan los historiadores, la concentración de la propiedad es proporcional al tamaño de la propiedad existente. Me refiero, en el sur, que es donde hay grandes latifundios, es donde hay mayor concentración de la tierra. Y en el norte, que predomina más la pequeña propiedad, se produce una menor concentración. ¿Por qué? Pues porque en el sur, al final, poca gente podía acceder a comprar aquellas tierras. Porque la sociedad estaba dominada por 4 grandes terratenientes, pocos terratenientes, la tierra estaba en manos de unos pocos. Y el dinero también. Claro, y el dinero también. Entonces, las pocas tierras que quedaban libres, el bracero no tenía dinero para poder acceder a ellas. Esto había sido una causa también, que ya lo vieron en tiempo de Carlos III, del fracaso de las pequeñas desamortizaciones que hicieron entonces, porque se dieron cuenta que aunque dieran la tierra a los braceros, se le dieran tal cual a jornaleros sin tierra, resulta que esos hombres no era solamente darle la propiedad de la tierra, es que no tenían aperos de labranza, es que no tenían semillas, es que no tenían incluso ni la cualificación para regentar, para llevar bien una propiedad más amplia, y fracasaban. Claro. Por eso Olavide, cuando empezó a repoblar Sierra Morena, no solamente trató de darles propiedad de la tierra, sino de darles su tractor. En aquel momento, pues sus mulas o sus bueyes, porque si no, un hombre no puede cultivar la tierra. Claro. Y esa fue la causa de de gran parte del fracaso. Luego un día hablamos de la reforma de la Segunda República. También adoleció de esta carencia de que sí, doy la tierra a los jornaleros, pero no les puedo dar solamente la tierra, les tengo que dar los medios para cultivarla, porque si no, no me vale de nada. Porque lo que en el fondo también quiero, yo como Estado, es que eso produzca más. Claro. Para poder cobrar impuestos. Porque si eso está muerto, me da igual que lo tenga un noble, que lo tenga un bracero. Si no produce, me da igual, yo lo que quiero es que produzca, para que así tengamos todos más trigo, y así yo pueda cobrar impuestos, les pueda cobrar el IVA de la época. Pues si no hay producción ninguna, no salimos ganando. Tiene también dentro de las causas, de las consecuencias sociales, es que los campesinos pierden los bienes comunales. Los bienes que tenían los ayuntamientos, los pastos que tenía un ayuntamiento, estaban a disposición de toda la comunidad. Entonces tú ibas con tus 4 ovejas, porque no tenías terreno donde pastaran, y te ibas al monte comunal o a las tierras de los comunes, donde sí podías pastar y mantener a tus pequeñas ovejas. Si eso se pierde y tienes que pagar porque tu rebaño paste allí, ya no te sale rentable. Eso acaba provocando que la gente emigre a las ciudades o empiece, que son estos años cuando empieza la migración a América. No es que a partir del año 54, pero durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la gran emigración española a América.
los agricultores, bueno, no los agricultores, la gente se queda sin poder trabajar en el campo porque no tiene que comer. Porque mucha gente tenía una agricultura de subsistencia simplemente por tener sus 4 ovejas pastando en los terrenos comunes del pueblo, del concejo, del ayuntamiento. Si eso se revende a un particular, ese particular te cobra un alquiler y tú no puedes pagar ese alquiler. Entonces, si no puedes mantener tus ovejas, las coges, las vendes y te vas a la ciudad a buscarte la vida. Otra de las consecuencias que tiene son las consecuencias económicas. Se intenta sanear la hacienda pública, que a veces se consiguió y a veces no. En la mayoría de los casos de estas desamortizaciones no se terminó de conseguir, en gran parte porque los vales, la deuda pública del Estado valía muy poco. Entonces se vendieron a precio de saldo realmente los grandes las propiedades. Todo eso se vende a precio de saldo y el Estado no tiene todos los ingresos que esperaba y luego no los puede invertir realmente en acabar con la deuda, porque seguimos teniendo guerras, primera guerra carlista, segunda guerra carlista, es que no salíamos de una cuando nos metíamos en otra. ¿Qué mejora así? La superficie cultivada y la productividad. Eso sí mejora, aumenta esas zonas de pastos, se ponen productivas. Esos terrenos de monte, donde antes solamente había encinas, ahora se empiezan a labrar y a cultivar. Entonces eso hace que aumente la productividad y la capacidad agraria del país. Hay unas consecuencias culturales. Para la cultura en general, para nuestra riqueza histórica, fue un auténtico desastre. Desaparecieron libros, cuadros, edificios, esos se perdieron para siempre o incluso se fueron a otros países. La gente, cogía lo que hubiera en una iglesia y lo revendía. La había comprado, recuerdo el caso de este monasterio del norte de Madrid que hablamos, ¿El Paular? El Paular, exactamente. Ese se convirtió, pues eso, en una cuadra. Entonces se coge y se vende lo que hay, porque no eres consciente del valor realmente que tiene. Y por 4 perras, pues muchos estadounidenses, muchos extranjeros llegan y se hacen con auténticas obras de arte. Puedes encontrarte claustros enteros del románico, de Soria, de Segovia, en Texas, Estados Unidos, sí. Llevados piedra a piedra. Es tan grande, como perdimos nuestro patrimonio cultural en aquellos años. Tuvo unas consecuencias políticas. Lo que se intentaba con esta desamortización es que se creara una clase media propietaria partidaria del liberalismo para oponerse a los carlistas y tener una base de tener una sociedad liberal. Eso no se terminó de conseguir, por esto que os digo, porque había muchas zonas donde la gente realmente no tenía dinero. Lo que hizo fue concentrarse más la propiedad. Realmente no se amplió, no se construyó una clase media, sino que se engrandeció más la clase alta, por así decirlo. La clase media no tenía capital para poder invertir y comprar esas tierras. Y eso provocó que las zonas rurales, donde más daño se hizo a la gente pobre, que en principio se hace para ayudar, con un fin social, ayudar a la gente, lo que hace es quitarle su medio de subsistencia, que eran sus 2 vacas en los terrenos comunales. Esa gente o emigra a la ciudad o se echa al monte con los carlistas. Claro. O se muere, exactamente. Entonces eso alimentó también al bando carlista. En muchísimas zonas de España se pasaron al carlismo. Los carlistas no eran los ricachones, no eran solamente gente muy cerrada católicamente en el plano religioso, no. Era gente que estaba muy descontenta con la economía del liberalismo, porque no miraba realmente por el pequeño propietario que al final se veía que no tenía medios de subsistencia y tenía que o emigrar o echarse al monte. Uh-huh. Y ya por último, la última consecuencia es la deforestación. España es en estos años cuando pierde los montes comunales y se empiezan a roturar. Tiene la ventaja de que aumenta la productividad, pero tiene la desventaja de que muchísimos montes en España pues empiezan a desforestar.
Ya hablamos de Una nuestro cosa. monte aquí y también es por Exactamente. esta época cuando empieza a perder su fortaleza. Exactamente. No es de un día para otro, pero sí es una época en la que empieza. Hay un poquito de barra libre y Eso es. Esta desamortización realmente estuvo vigente hasta los años 20, hasta 1924 me parece que se suprimió ya, pero vamos, ya digamos que todo el daño de la barra libre esta que comentaba Rafa ya estaba hecho. Tuvo consecuencias positivas, como digo, de la productividad, y tuvo unas consecuencias negativas pues en la parte cultural y en la parte social, que realmente provocó que mucha gente se quedara sin medios de subsistencia. muy bien. Pero bueno, es lo que temíamos. ¿Y por dónde vas a seguir en esta serie siglo XIX? Por un tema que a mí me gusta mucho, que es el del ferrocarril, que es el tema de la modernización de la economía con las minas y con los ferrocarriles. Yo, hijo de ferroviario, pues al final el tren me gusta mucho, lo considero un elemento vertebrador del país, y son estos años los del nacimiento del ferrocarril, y quería hacer en el siguiente programa que hablemos del siglo XIX un recorrido por los orígenes del ferrocarril en España. Que además uno de los primeros trenes que hubo en España lo tenemos muy cerquita en Aranjuez. El Aranjuez-Madrid fue uno de los primeros. Exactamente. No el primero de España, no, estaba en Mataró. Cuba, pero bueno. Bueno, pues nada, pues te pongo nuestros tercios otra vez, vamos a ir saliendo, y hoy os traigo una cosa muy tranquilita en Canciones con Historia. Un momentín. Vale. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el rey. Pues mirad, así con un poquito de sabor de jazz, aunque os traigo un poema que canta una cantautora chilena que se llama Isabel Parra. Es una cantautora que nació en Santiago de Chile en 1939, y os traigo va a cantar un poema que se llama ¿Qué diría?, de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poetisa ligada al modernismo que se suicidó arrojándose en una escollera en Argentina, en su tierra, y a la que le dedicaron una canción, bueno, que habréis oído seguramente en la versión de Los Sabandeños, la de Alfonsina y el mar. Es una canción muy conocida. Pues bueno, pues esa Alfonsina... Tararéala. Así a bote pronto Si prefiero escuchar esta canción de Isabel Parra. Bueno, pues esa Alfonsina y el mar es esta Alfonsina poetisa que escribió ¿Qué diría?, y que canta Isabel Parra. Os la dejo un ratillo. Liberado mi gusto de mortales mordazas. Irían a mirarme temblando en las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, rogarían en coro escuchando la misa. En verdad, de pensarlo me da un poco de risa. Bueno, pues es una canción cortita, pero un poema, pues eso, modernista, muy bonito. Y el ritmo, pues hay incluso algunas partes que suena la música andaluza, el rock andaluz de Triana y demás. Pero bueno, está bonita. ¿Pero esto que has dicho que es jazz? No, que tiene unos matices de jazz al empezar. No. Me sonaba más a esto, a lo que estabas diciendo, todo lo último, que al jazz. Bueno, pues nada, pues vamos a ir poniendo nuestra sintonía de salida, nuestro siniestro total, porque vamos a ir despidiendo el programa, ¿si os parece? Vámonos. Venga. Pero antes me tenéis que contar qué vamos a hacer la semana que viene. Pues la semana que viene son Los Enamorados. ¿Ah, sí? Ah, pues me tienes que comprar algo.
Me has dejado. Ahora sí que me has dejado, me has pillado. Me tendrás que comprar algo. Tranquilo que yo te compraré Yo algo. ya te lo tengo preparado, ahora no te lo puedo desvelar. Vale. Tú, Joaquín, no te pongas celoso, no te pongas celoso. Tú cuando porque vengas, estoy en la tenemos dos distancia, si no, Eh, sabéis. He encontrado una tienda de peluquines que es una maravilla. Pues yo, puesto que es el Día de los Enamorados, Sí, pues voy a hablar del amor y del misterio. amor y misterio. Ah, amor y misterio. Amor y misterio. Pues, ¿tiene algún título tu sección en este caso o no? Pues el amor mueve montañas. El amor mueve montañas, vale. Creo que te dije ese, ¿no? No me dijiste ese, pero luego cambiamos rápido. Pues oye, mira, hablando de misterio, os voy a contar una cosa. Leyendo un libro muy divertido que se llama Jurisprudencia Criminal, una maravilla, ¡oh, la leche de divertido! Sí, por el título. Bueno, pues Apasionante. me encontré con referencias a un juicio que hubo en Ocaña de un asesinato en Santa Cruz. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y está descrito perfectamente. Es una sentencia, el juzgado y condenado a cadena perpetua recurre para que le quiten decir que no sea asesinato, que sea homicidio, porque no hay circunstancias agravantes, y está recogida la sentencia. Pero es que luego ese mismo asesinato está enlazado con una historia misteriosa de una lengua en un frasco de formol y fenómenos paranormales en Santa Cruz de la Zarza. ¿Y lo vas a traer el próximo día? El próximo día, sí, sí, sí. Ah, sí, amigo, sí. pues estoy deseando ya. A mí me gustan mucho esas cosas. La lengua dentro del frasco de formol. Es una historia real, por lo menos la parte que os digo del asesinato y del juicio. Y luego lo otro también tiene su parte de real y su parte de la que... ¿De donde viene la canción lo de Manolito, pero lo mató a su mujer, la hizo escabeche y le puso a vender? En este Vaya, caso no es una mujer la que se mata, sino que es un hombre. Es un hombre. Sí, sí, Vaya, pero bueno, vaya, te la cuento. vaya canción, Y don Joaquín, ¿qué nos trae para el próximo día? Pues yo quería volver, que llevo tiempo sin hablar de ninguna mujer reseñable, y me quería centrar en doña María Moliner, la creadora del diccionario María Moliner, que Sí, sí. lleva... Y vas a que empezar lleva por su la A nombre. y terminas por la Z. Exactamente, más o menos. Pero rapidico, ¿no? Es una breve pincelada. Bueno, pues nada, pues misteriosos, enamorados e ilustrados en el sentido de estar bien formados con nuestro diccionario María Moliner. Os esperamos para la semana que viene. Así que aquí estaremos, don Juan, don Joaquín. Rafa, Joaquín. Rafael, Juan Carlos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Venga, un abrazo, cuidaros.